Ok, gracias. Seguimos con el bosquejo de Santiago. La estructura de Santiago no es muy clara, no tiene como algo bien elaborado. Muchos lo han tratado como una colección desconectada de diversos temas, similar al libro de Proverbios, porque no tiene un argumento de principio a fin, así muy desarrollado. Por otro lado, algunos han notado que Santiago vuelve a varios de sus temas a través del libro y tratan de discernir una estructura más complicada. Lo que sí podemos afirmar en Santiago es que su preocupación es la fe en acción, ¿sí? La fe práctica, la fe que intersecciona con la vida diaria. Además, él habla mucho de contrastes y reversos entre ricos y pobres y entre orgullosos y humildes. Ahora, el bosquejo básico, tenemos el saludo al principio y luego mención de las pruebas y tentaciones en la primera parte del capítulo 1. Luego él sigue y dice, hay que poner en práctica la palabra. Quiero leer el versículo 22, vamos a leer algunos versículos para saborear un poco el bosquejo básico. ¿Qué dice? Capítulo 1, 22, por favor. Hay que poner en práctica la palabra. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. De ahí él comienza a hablar del favoritismo en el capítulo 2. ¿Alguien puede este lado el versículo 1 del capítulo 2? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin excepción de personas. Después de esta plática del favoritismo, habla de la fe y las obras, cosa que veremos más a fondo en un momento. En el capítulo 3 hay que domar la lengua, ¿verdad? 2 clases de sabiduría. Y luego en el capítulo 4 dice, sométanse a Dios. Quiero escuchar el capítulo 4, versículo 7, por favor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muy bien, muy práctico. Luego sigue con el alarde sobre el mañana, capítulo 4, versículo 15. ¿Alguien de este lado? En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, ¿verdad? Todo está a su disposición, a su voluntad. Hay la advertencia en el capítulo 5 a los ricos opresores, paciencia en el sufrimiento y la oración de fe. En general, esa es la estructura. Y otro autor, Wall, yo encontré esto interesante, divide la carta así: introducción y luego 3 secciones. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Entonces, fue interesante esto entre pronto esto y tardo el otro. Bien, vamos a mencionar algo de la enseñanza teológica en la carta. Primero, acerca de Jesús. Dijimos antes que Santiago no tiene una alta cristología como otras cartas. Sin embargo, usa la palabra Señor en Santiago. La palabra Señor a veces se refiere a Dios Padre y a veces a Cristo, depende del contexto. Menciona Santiago que Jesús es el sanador, capítulo 5, y es el que viene. Santiago no menciona la muerte, la resurrección o ascensión de Jesús y no lo llama el Hijo de Dios. La exhortación es su énfasis, no tanto la cristología. También aprendemos en Santiago acerca del diablo, acerca de los demonios. Vemos en el capítulo 2 que los demonios reconocen la unidad de Dios, que la lengua es encendida por el infierno y que el diablo huye cuando es resistido. Interesante. También tenemos el énfasis en Santiago acerca del pecado y la tentación. Tenemos mención de tentación, codicia, avaricia y ambición. Varias veces, como 6 o 8 veces en la carta. Vemos que el pecado es producido por el deseo, el cual produce la muerte. Y uno de ustedes, ¿quién es? Que está
Francisco, su investigación exegética sobre Santiago 1 del 13 al 15, ahora me acuerdo, ¿no? Sobre esta cadena de eventos, el deseo, el pecado y la muerte. También vemos que acerca del pecado, que es una violación de la ley, vemos su preocupación judía, vemos que el pecado afecta las palabras, capítulo 3. Vemos que su definición de Santiago del pecado es saber lo que es bueno y no hacerlo, 4:17. Tenemos mención del mundo, del pecado, de la influencia mala del mundo, y mención de la pureza y la contaminación en 5 versículos diferentes. También tenemos mención de la salvación en Santiago. Sabemos que Dios es quien salva, según 4:12. Sabemos que hay regeneración por la palabra, por el Evangelio, en 1:18 y 1:21. Dice que no es por la fe sola, la fe va acompañada en cuanto a la salvación. Sabemos que por la oración de fe hay sanidad, capítulo 5. Y por el esfuerzo de un creyente, que la salvación se logra por el esfuerzo de un creyente que busca a los pecadores. Ahora, ¿alguna reacción? Primero al bosquejo, a las secciones diferentes y o a esta enseñanza en estas áreas de Santiago. Flora. Me dio la impresión al leer en el 5 que como que usa el estilo de profeta. ¿Cómo? Pues así dice el Señor y habla hacia los ricos como los profetas condenaban a como a los Amós, por pueblos, ejemplo. sí, Sí, hay esa tendencia, ¿no? Por su raíz en el Antiguo Testamento, en sus escrituras judías, tenemos ese reflejo, ¿no? De palabras proféticas. Y además da el ejemplo de Elías, profeta con paciencia, pero denuncia, ¿no? Denuncia. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. Vemos algunos aspectos literarios de Santiago. Primero, hay 2 tipos de imágenes que él utiliza, figuras literarias. Primero son imágenes del mar. Menciona olas, un timón, agua salada y agua fresca, y la niebla. Es interesante. También imágenes agrícolas. Sembrar y cosechar, lluvias, higueras y olivas. Son figuras literarias y ustedes en el paso 7, si no me equivoco, de la investigación exegética, también van a buscar figuras literarias en los versículos que están estudiando. ¿Sí? ¿Les gusta, verdad? Es muy interesante. Es muy rico. También Santiago, esto es algo curioso que descubrí en la semana, que él inventa palabras en su carta. Hay varias palabras que encontramos por primera vez en la literatura griega en Santiago. Nos da la impresión que Santiago inventó varias palabras que ahora tenemos traducidas como doble ánimo. Esto del doble ánimo en 1:8 y en 4:8. La palabra compasivo parece ser invención de él. Diabólico, 3:15, anillos de oro y religioso. Entonces como que jugaba un poco con el idioma para crear palabras que le servían, que servían a su propósito. ¿Son cosas que se usaban, palabras que se usaban en aquel tiempo o era filosofía? Es primera vez que los encontramos por escrito en la literatura griega. A lo mejor eran usadas las palabras en la conversación común en ese entonces, como a lo mejor palabras que usamos hoy que no se encuentran en el diccionario o publicadas, pero ahí están. Y eso se entiende que tampoco en hebreo existían equivalentes. Pues no sabemos, porque aunque era judío y hablaba arameo, el hebreo contemporáneo del primer siglo, la carta fue escrita en griego, entonces
pero a veces son hebraísmos, no palabras hebreas como que traducidas literalmente o directamente al griego, ¿no? Pero en este caso no, ¿perdón? Sería como el Spanish ahorita. Exactamente, pero no es así. Combinación de los dos. No es así, no son palabras que tienen algo que Es como algo que- Pablo que en Efesios 1:19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Una palabra que él inventó también. Puede ser. Supereminente grandeza. Yo no sé, pero puede ser. ¿Sí? Una pregunta, Ben, por ejemplo, generalmente a mí me ha tocado, al estar estudiando tanto Hebreos como Santiago, de que existe ahí una especie de argumentación aparente sobre que estos dos cartas aparentemente enseñan que sí podríamos en un momento dado perder nuestra salvación por algunas afirmaciones de Hebreos y algunas afirmaciones de Santiago. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el escrito de Harrison, por ejemplo, se nos enseña de que, o sea, Santiago, su principal problema era al principio de que fuera aceptada dentro del canon esta carta como libro bíblico, es que no tenía mucha sustancia doctrinal como las cartas de Pablo, que inmediatamente sí, como tenían mucha doctrina, entonces fueron aceptadas inmediatamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros utilizar una carta que no es enfáticamente doctrinal para usarla como argumento contra otras que sí son doctrinales? O sea, ¿cómo teológicamente se maneja esto? O sea, sí podemos tomar Santiago como argumento doctrinal, siendo que su énfasis no es doctrinal. Pues sí tiene doctrina, sí tiene enseñanza, ¿no? Pero no hace mucha mención a los temas grandes de la Biblia como Jesús, aunque lo menciona un poquito. Entonces, claro, es doctrinal. Ahora, cada libro de la Biblia, cada escritura, cada escrito, hay que entenderlo según su género, según todo esto, ¿no? Y reconocer que sí es parte del canon, sí es inspirado por Dios, sí es parte de la Biblia. Entonces, por lo tanto, sí tiene algo que enseñarnos doctrinalmente acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca del mundo, acerca de la salvación, de alguna forma. Pero entenderlo sin imponer nosotros algo sobre ello, sino dejar que el texto mismo hable por sí mismo. ¿Sí? Esto... Y la otra pregunta Ajá. es, ¿por qué tenía, o sea, por ejemplo, leíamos en Harrison de que dice que, por ejemplo, Martín Lutero encontró la carta de Santiago no muy bonita, pues, Sí. no muy apta, pues, para el canon, y él compartía la opinión de muchísima tradición. ¿Cómo vemos los reformados eso? ¿Somos hermanos de los luteranos en esa apreciación? Pues eso fue una palabra de Lutero, ¿no? Sí. Hoy día no sé qué dirían los luteranos necesariamente acerca de Santiago. Yo creo que lo aceptarían, y Lutero también lo aceptó, pero lo consideró como Primo segundo. de segunda, ¿verdad? Sí, no. Pero sabemos de seguro de Timoteo 3, ¿no? Que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, etc., ¿no? Entonces, pero aún en la vida de la iglesia y en la vida personal, a veces sí enfatizamos más algunos pasajes que otros, ¿no? Por ejemplo, a veces no estudiamos mucho las listas de las personas en números, ¿no? O las genealogías, o etcétera, ¿no? Cada pasaje tiene su importancia, pero a veces hay más enseñanza clave en una que otra palabra. Quiero tener cuidado con lo que digo, ¿no? Sin menospreciar, porque no queremos menospreciar, sino entenderlo adecuadamente cada parte, ¿no? Sí. Pero buena observación, es una lucha, ¿no? En cierto sentido. ¿Sí? Santiago, hablando de aspectos literarios, cita a varias personas imaginarias o inventadas, o tal vez personas con las cuales él ha hablado, y usa las palabras de sus
de estas personas para escribir o para incluirlos en su contestación. Por ejemplo, en el 1.13 él dice, o cita, él que dice que Dios le tiente y responde a este dicho, ¿no? A esta frase. O en el capítulo 2, del 2 al 4, él habla de los que dicen a los ricos y los pobres, siéntese usted acá y quédate ahí parado, ¿no? Él está usando las palabras de otras personas para su argumento, para su enseñanza o exhortación. O también en el capítulo 14, el que dice que tiene fe sin obras, pues yo le digo, ¿no? Y contesta. O en el 2.18, el que dice, tú tienes fe y yo tengo obras, y responde, ¿no? O más adelante, el que cree que Dios es uno, capítulo 4, los que hablan de sus futuros planes de negocio, pues cuidado porque Dios es el que dispone del futuro, ¿no? O los que jactan. Entonces como que tiene en mente las palabras de otras frases y mientras va escribiendo o predicando sus sermones, está tomando en cuenta lo que él ha escuchado, ¿verdad? Y respondiendo. Bien, vamos rápido al contexto canónico. Es algo que ustedes ya han comenzado a mencionar. Tenemos Santiago y la literatura sapiencial, de sabiduría. Tenemos la relación entre Santiago y Proverbios sobre todo. Voy a mencionar nada más 3 ejemplos. En Santiago 1.5. ¿Qué dice alguien por este lado? 1.5. En voz alta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dado. Dios es la fuente de sabiduría. En Proverbios 2, 6 al 7 dice lo mismo. Dios es la fuente de la sabiduría. Otro ejemplo. Por este lado, Santiago 1.27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Tener compasión de los pobres, ¿no? Y las viudas. También en Proverbios 14:31 habla de tener misericordia de los pobres. Otro ejemplo, ¿qué dice 3, versículo 6? Por este lado, alguien, Enriqueta. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La boca es un peligro, ¿no? Y le llaman una peligrosa llama de fuego. También Proverbios 16:27 habla de la boca como llama de fuego. Bueno, eso fue rápido en cuanto a estas conexiones y hay más. Pero también hay conexiones, como ya mencionamos, entre Santiago y el Sermón del Monte. Por ejemplo, Santiago 1.2, ¿qué dice? Por este lado, alguien. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. También en el Sermón del Monte, Mateo 5:11-10, dice Jesús, gozaos en las pruebas, por ejemplo. Otro ejemplo, Santiago, veamos a ver, Santiago 3:12, por favor. Alguien por este lado. Hermanos míos, pues acaso la higuera... Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Si también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. También Jesús en el Sermón del Monte, en capítulo Mateo 7:16, habla de que somos conocidos por nuestros frutos. Y también Jesús usó lo mismo, ¿no? Una higuera que no da fruto será cortada y arrojada al fuego, ¿sí? Otro ejemplo, Santiago 5:12, por ejemplo, los juramentos. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados.
¿Escucharon que sea tu sí, sí y tu no, no? Son palabras de Jesús, del Sermón del Monte, en capítulo 5 de Mateo, 34 al 37. Jesús también habla de los juramentos y para evitarlos y dejar que tu sí sea sí y tu no, no. También hay conexiones entre Santiago 2, 14 al 26 y las cartas de Pablo, aunque aquí la conexión es una aparente contradicción, ¿verdad? Hay varias contradicciones verbales entre Santiago 2, 14 al 26 y las cartas de Pablo. Vamos a ver una explicación de estas contradicciones. En primer lugar, vamos a Santiago 2, 24. Alguien por este lado, por favor. Y luego otra persona por este lado, quiero que busquen Romanos 3, 20. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Ahora Pablo, Romanos 3, 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Bien. Y Gifford en su sitio web habla de 4 contradicciones verbales entre Santiago y Romanos, entre Santiago 2 y Romanos 3 y 4. Uno dice que la justificación es por obras, Santiago, no por la fe solamente. Y Pablo dice que jamás será justificado un hombre por las obras. Otra es que uno dice que la fe aparte de las obras está muerta, y Pablo dice que la fe aparte de las obras justifica. Santiago dice, o más bien ambos apelan al ejemplo de Abraham, pero para decir cosas opuestas. ¿Sí? Otra cosa, uno dice que Abraham fue justificado cuando ofreció a Isaac, Santiago. Otro dice que fue justificado antes de ser circuncidado. Ahora vamos a ver una pequeña explicación de estas contradicciones en algunos puntos. En el primer instante, como dice en la pantalla, los dos operan con diferentes definiciones de fe. Están hablando de diferentes facetas de la fe. Para Pablo, fe es una cualidad impartida por la gracia de Dios, una cualidad que Dios te da. Para Pablo, la fe muerta sería una contradicción, porque para Pablo la fe siempre es viva. En cambio, para Santiago, fe es una confesión verbal divorciada de la obediencia y la acción. Él está restringiendo su definición de la fe a simplemente, pues si confiesas así, pero no vives, entonces es una fe muerta. Y de hecho Pablo dice en Romanos 10, por ejemplo, que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, hay un vínculo en Pablo entre la confesión y el corazón. Es una fe viva. Entonces, como que los dos están hablando de la fe, pero en maneras diferentes. La primera explicación. Otra cosa es que están hablando también de obras en maneras diferentes. Para Pablo, las obras son siempre algo de la carne. Para Pablo, las obras son intentos de ser justificados por Dios, ante Dios, por las cosas que separan los judíos de los gentiles, la circuncisión, la Torá, etc. Es poner obras o poner obstáculos para que los gentiles no sean parte del reino. En cambio, para Santiago, obras son cualquier expresión de obediencia a Dios. Entonces los dos están acercándose al tema de las obras en maneras diferentes. También los dos tienen definiciones diferentes de la justificación, definiciones complementarias, pero con énfasis diferentes. Para Santiago, la justificación es una proclamación moral acerca de una persona y sus acciones. Él da eco aquí mucho a Jesús. Pero para Pablo, la justificación es una proclamación divina, que la persona está legalmente inocente ante la ley debido a la obra de Cristo a su favor. Les voy a solicitar sus reacciones a estas aparentes contradicciones en un momento.
también los dos están atacando abusos diferentes. Pablo está poniendo cómo las personas abusaban su obediencia a la ley, y Santiago está oponiendo una excusa que las personas usaban para omitir la obediencia a la ley. Y Pablo varias veces explica que su perspectiva no permite la licencia, mostrando su acuerdo con lo que dice Santiago, que la fe o la fe vivida no permite una licencia abierta de ser abusada. Pues es un pasaje difícil, y no sé si esta explicación ayuda a despejar un poco la contradicción. ¿Cuál es la reacción de ustedes? Parece ser que todo depende de la clase de público que tenían los dos. Por ejemplo, Pablo pues enseñaba a los gentiles, y él quería hacerse entender y que ellos no se desanimaran, que entendieran fácilmente. Y Santiago pues enseñaba a los judíos. Es cuestión de que Pablo quería que no se confundieran los gentiles, que eran nuevos, y que dice la palabra que no traten mal a los gentiles, porque ellos se están acercando a Dios, cosas así. Sí, y esto resalta la importancia de hacer este tipo de estudio de trasfondo, lectores, autor, circunstancias, porque ilumina por qué el autor escribe como escribe. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, sí. Santiago, yo por lo que leí, por lo que usted está comentando ahorita, está regido más en la ley, porque en la ley se exige y se exige. Y Pablo, por lo que comenta, o sea, hace la gracia, es por convicción, es porque el Espíritu Santo hace la obra y ya sin esfuerzo hay el cambio. Entonces Santiago se enfoca más en la ley, tienes que y debes que. Hay dos elementos diferentes, ¿no? Aunque los dos, Pablo también da muchas exhortaciones, ¿no? Morales, ¿sí? Pero los dos, aunque tienen su manera diferente de acercarse, están diciendo, siendo cristianos, vivan como tal, en los dos instantes, ¿no? Y los dos afirman que su salvación es cosa de Dios, ¿no? Y cuando él da inclusive los ejemplos de Abraham y Rahab en el capítulo 2, Santiago, supuestamente hacían grandes obras, pero él dice, es por la fe que actuaron, ¿no? Dicen que sí tenían obras, pero su fe es lo que les motivó a actuar así. Vino primero la fe y luego las obras. Sí, lo que pasa es que vinieron esas obras, o sea, es por la fe, pero es porque ya Dios se las puso en su corazón y son las que realmente cuentan, no en nuestro esfuerzo por querer agradar a Dios. Exactamente. Muy bien, muy bien. Primero, Mario. Yo lo veo haciendo esa comparación que está haciendo tú ahora y leyendo así los dos autores. Este tema tiene que ver con la aproximación, y uno de ellos es, uno está más enfocado definitivamente, Pablo, de una visión totalmente cristológica, nos dice, Jesús dijo esto, ¿no? Nadie será salvo por sus obras, solamente Dios salva, ¿no? Y es por la fe. Y entonces él reproduce lo mismo. Yo creo que la aproximación de Santiago no está negando eso, lo que está diciendo es, una vez que yo tengo fe, la fe me mueve, o sea, yo no me puedo quedar quieto, yo no puedo decir que tengo el Espíritu de Dios en mí y mantenerme sentado sin hacer nada cuando estoy viendo todo lo que está pasando, no tengo que actuar, porque el mismo Espíritu me mueve que me mueva, ¿no? Ya no soy yo el que se mueve, sino el Espíritu que me mueve a mí. Y ese es el punto, ¿no? Yo creo que esa es la aproximación distinta, y en ese sentido yo ahí no veo una contradicción, simplemente es cuál es de qué lado le están entrando al tema, ¿no? Cada quien lo ve desde su punto de vista, pero el objetivo es el mismo. Y en ese sentido no hay una contradicción como tal. Bien, bien. Sin embargo, al leerlo textualmente de forma aislada, pues sí pareciera que está uno contra el otro, ¿no? Sí. Vamos a mantener los comentarios breves. Primero Javier, ahora, Francisco y ¿cómo te llamas? Juan. Juan, muy bien. Ahora, el Evangelio es eterno, pero realmente Cristo fue el que trajo el Evangelio, y el que abrazó el Evangelio para trabajar con él fue Pablo. Y Pablo llevó el Evangelio por toda Europa. Entonces, Pablo fue el que se encargó de
de evangelizar a los gentiles. Sí, sí. Fue el que abrazó el Evangelio. Por eso hablaba tanto del Evangelio. El Evangelio realmente es nuevo. Lo trajo Jesucristo cuando él tenía 30, 31 años de edad. Entonces, aunque es eterno, el que abrazó el Evangelio fue Pablo, ningún otro. Y en sus viajes es todo lo que hablaba del Evangelio. Pues Pablo tenía un rol único, pero también abrazaban el Evangelio todos los apóstoles, ¿no? Claro. Por eso llegó el Evangelio a muchas partes, ¿no? Después, hasta la India, con Felipe, etc. Y también tenemos pistas y tenemos ejemplos, muestras del Evangelio en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3, las promesas, ¿no? Sí, La salvación. sí. Pero Jesús, claro, fue el cumplimiento completo y perfecto de esa buena noticia. Sí. Yo veo a Santiago como muy práctico, Sí. Se va muy directo y yo entiendo, bueno, lo entiendo yo muy bien, que lo que Santiago nos está diciendo, ok, tenemos fe, pero las obras tienen que ser consecuencia de esa fe que tenemos. Claro, excelente. Juan. Sí, nomás para apoyar lo que ya creo que estamos todos de acuerdo. Ajá. Uno es complemento del otro. Claro. Creo que contradicción sí es una palabra medio fuerte, pero sí es un complemento uno de otro. Y nosotros que tenemos tiempo de estar caminando con Dios, este tipo de libros nos ayudan mucho para seguir caminando, ¿no? Porque de nada sirve las fe si no actuamos, ¿no? Sí. Y yo creo que el círculo es completo. Ya enfatizamos que la fe nos mueve a las obras, pero cuando hacemos las obras también aumenta nuestra fe, ¿no? Claro. Es la experiencia cristiana, ¿no? A la medida que realizamos lo que Dios quiere que hagamos, también crece la fe, ¿sí? Comentario final. Santiago más bien traduce la fe en lo externo, o sea, él les dice a ellos, ustedes ven, y Pablo más bien habla de esa fe que, por ejemplo, nosotros no vemos cuando una persona hace una confesión de fe. En Romanos 10, cuando dice, si crees en tu corazón y confías con tu boca, eres salvo. Pues nosotros no podemos ver eso, o sea, no vemos la fe interna, esa se verá más adelante, pero Santiago traduce la fe en obras, no tanto en una expresión de yo creo, sino más bien ¿qué haces? Como ese fruto, ¿no? de la raíz en el corazón. Bien, excelente, me encanta su participación, muchas gracias. Vamos ahora a ver. Nada más una cosa, sí. Esto que tú estabas diciendo, Ben, precisamente lo cita Santiago, precisamente en Santiago 3, cuando dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, al estar trabajando con nuestra fe, lo que va a hacer es que crezcamos y la obra se hace completa para que así seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y es eso precisamente, o sea, al estar en la prueba, tiene uno que tomar acción, decides un sentido u otro y entonces hay un crecimiento. Excelente, buena afirmación. Lo que quería mostrarles, bueno, o hablar un poco más acerca de Santiago 2, es un bosquejo sintáctico. Lo voy a mandar, como mando los PowerPoints, voy a mandar esto en un documento separado para que lo tengan como un recurso. Mi amigo Gifford habla de la estructura del argumento de Santiago en Santiago 2, del 14 al 26, y lo hace en 5 secciones que voy a mencionar. Da su introducción en 14 al 17, refuta la objeción y luego da más refutaciones con sus ejemplos de Abraham y Rahab y concluye al final. Voy a mandarles a ustedes como documento Word, como un documento adicional, ¿sí? Ahora, hablemos un poco acerca de la oración de fe en Santiago 5:14. Esto estoy basando en un libro por Moore, es el mismo Moore que es autor de Carson y Moore, pero en su libro, su comentario sobre Santiago. Probablemente Santiago está hablando de la enfermedad física y no la debilidad espiritual, como dicen algunos.
Es notable que Pablo habla de personas con el don de sanar a otros. Pablo. Pero Santiago involucra a los ancianos de la iglesia, sin mencionar dones de cada quien. Ahora, ungir con aceite. ¿Por qué? Sí. Es la figura del Espíritu Santo. Ok. Buena mención. Vamos a ver esto ahorita. Una interpretación posible es que el aceite tiene un poder medicinal. ¿Sí? Sabemos que el aceite en el primer siglo fue usado en la medicina, como el buen samaritano, en la parábola, que le derramó aceite en sus heridas para sanarlo. Y si esta interpretación es correcta, Santiago está exhortando a los ancianos a que apliquen tanto la medicina como la oración, ¿verdad? Pero algunos han objecionado, si es medicinal, surgen algunas preguntas. ¿Por qué esperar la llegada de los ancianos para administrar la medicina? Lo más lógico es que un familiar dará la medicina de inmediato. Y también está recetando él la misma medicina, aceite, para todo tipo de enfermedad. Entonces, en cierto sentido, parece que la mención del aceite con la oración no es tanto por su poder medicinal. No es tanto por ahí, aunque el aceite sí tiene un efecto positivo para algunas heridas. ¿Sí? Una pregunta en relación a este versículo, como está estructurado, que dice, está enfermo alguno y ustedes hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. O sea, lo podríamos tomar el versículo 14 como que nos está dando una fórmula o un procedimiento de orar por un enfermo. O sea, por ejemplo, porque yo tengo la experiencia de que algunas denominaciones lo hemos tomado como una cuestión literal, ¿no? Como por ejemplo, si alguien está enfermo en la iglesia, pues llaman a los pastores y oran por él, lo ungen con aceite así simbólicamente, en nombre de Cristo. O sea, nos está llevando a un modo de proceder. O sea, este versículo nos dice así. Sabemos que nos está instruyendo orar por los enfermos, y con esto no tenemos tanto problema porque hay otros ejemplos en la Biblia de esto. Pero la cuestión es, entonces, bien, vamos y oramos por los enfermos, van los ancianos y oran por los enfermos. Pero ¿por qué los ungen con aceite? ¿Por qué? Más bien el por qué. ¿Qué tenía en mente Santiago cuando dio esta instrucción? Entonces estamos contestando con posibles respuestas. La primera ¿es por el efecto medicinal? Y hemos dicho que probablemente no. Bueno, definitivamente en la palabra aceite no es el aceite que usamos ahora, porque nosotros nos trasladamos ahorita y vemos el aceite de cocina, pero sí. el aceite que ellos usaban era un aceite diferente. Sí, aceite de olivo tal vez, ¿no? Que también tenemos hoy. Que posiblemente, más bien sí era medicinal. Está como el vino que usaban ellos, no era un vino como el de ahora. Era un vino, hay un pasaje donde a alguien le dolía el estómago y le dijo, toma vino. Y muchos lo interpretan de otra manera. Pero era un vino diferente, no medicinal, era diferente. En la palabra lo que es aceite. Sí, aunque hoy, aunque mi pediatra nos regañó una vez, cuando dolía el oído de mi hijo, le pusimos un poquito de aceite de olivo, sí, claro. ¿no? Dijo, no, está contaminado el aceite, lo vas a infectar. No sé qué dice la doctora, o es otro tipo de medicina. Pero... Y luego otro pediatra me dijo, no pasa nada, está sellado herméticamente el oído, ¿no? Pero bueno, entonces, pero sí ayuda, aunque tal vez puede provocar bacterias y eso también. Tiene algo como que quita el dolor, ¿no? Bueno, vamos más allá a otra posible interpretación. El 2 es que usar aceite de esta forma tiene un poder sacramental. Esa es la perspectiva católica romana. Según esta interpretación, el aceite es vehículo del poder divino. Igual que los sacramentos fortalecen la fe del creyente a fuerzas, ¿sí?
La unción extrema de la Iglesia Católica Romana es una aplicación de esta interpretación y claro, un peligro con esta interpretación es la superstición, el peligro de ascribir al aceite en sí un poder mágico, como se hace hoy en día con el agua bendita, etc., ¿no? Entonces, yo creo que queremos rechazar esta interpretación. El aceite en sí no tiene un poder sacramental o casi mágico, ¿verdad? Otra interpretación. El aceite no tiene poder en sí, pero es un símbolo de consagración. Según esta interpretación, la Iglesia aparta o consagra al enfermo para atención especial en oración, igual como Israel consagraba sacerdotes y otros funcionarios ungiéndolos con aceite para varios ministerios. Mu, en su comentario, afirma que esta interpretación más concuerda con el uso en el Antiguo Testamento de los verbos que usa Santiago aquí. Como que hay algo ahí donde Santiago está diciendo, el aceite es símbolo de la consagración, de una mención especial del enfermo, para que reciba oraciones especiales por parte del pueblo de Dios. Sin embargo, hay una objeción, y es que los ejemplos en la Biblia de la consagración son consagraciones para un ministerio, no para ser el objeto de las oraciones. Como que no concuerda exactamente. Pero hay algo ahí de decir, estamos indicando que tú necesitas las oraciones del pueblo. Y este símbolo del aceite es un símbolo del hecho de que te estamos separando en nuestras oraciones especiales para ti. 4. Otra interpretación posible es que el aceite no tiene poder en sí, pero usar el aceite tiene un valor pastoral. Según esta interpretación, el aceite es una ilustración del Espíritu Santo, ¿no? Una ilustración concreta y visible de la gracia de Dios, ¿sí? Por fuera. Y las oraciones, recuerda de las oraciones de los ancianos, inspira en esperanza en el enfermo en una forma más eficaz que las palabras por sí solas. Su valor es para fortalecer el ánimo del enfermo, no necesariamente para curar. Pero hay una objeción a esta interpretación también. ¿No sería suficientemente inspirador la simple imposición de las manos? ¿Por qué el aceite aparte? Y también, si ungir aceite no tiene el mismo efecto pastoral hoy, o a lo mejor sí, ¿estamos libres para suspenderlo si no comunica ese cuidado pastoral? ¿O es el aceite una parte esencial de ser obediente a la exhortación de Santiago? ¿O es una cosa cultural? En conclusión, cada iglesia tal vez debe reflexionar sobre estas consideraciones y llegar a su propia conclusión, pero se me hace que una mezcla entre 3 y 4 como que combina un poco. Estamos separándote en nuestras oraciones y el hecho de recibir la oración y ser tocado y ungido es un símbolo que tiene valor pastoral. ¿Sí? Un comentario, porque se nos acaba el tiempo. Ok, uno más, nada más, discúlpame la insistencia. Lo que pasa es que después en el versículo 15 pareciera como si fuese un resultado de haber llevado a cabo 14. Si dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Sí. Entonces parece como si fuese un resultado de haber hecho 14, ¿no? Sí, dice, hay una conexión. Los que unjan con aceite y en el nombre del Señor Jesucristo vinieron. Entonces su oración de fe sanará al enfermo y lo levantará, o sea, obtendrás el resultado. Pareciese como si fuese una concatenación ahí. Sí. Predícalo, hermano. Sí. No, sabemos que la oración tiene poder.
porque Cristo contesta las oraciones, aunque no siempre. No vamos a decir que orando se sana, porque sabemos todos en nuestra experiencia que no es así. Sin embargo, Dios a veces sí sana. ¿Contesta las oraciones? A veces Sí. tenemos que esperar, Sí. orar por los enfermos y esperar. Sí. Y el aceite vinculado a la oración pues va de la mano, ¿verdad? Ahora, pero hay otro aspecto importante aquí. El enfermo está enfermo físicamente, pero todos estamos enfermos espiritualmente. Muchas veces alguien dice, Dios no me sanó físicamente, pero sí me sanó espiritualmente. ¿Sí? Entonces, como que la oración por los enfermos, dice el Señor, los sanará, los levantará. Pero a veces la sanidad y el levantamiento es un levantamiento espiritual. A veces va acompañado con la sanación física y a veces no. ¿Sí? Hay personas que mueren, pero con su fe fortalecida. ¿Sí? Vemos. Bien, interesante, muy interesante. Vamos a mencionar el mensaje de Santiago para la iglesia hoy y terminar con una pequeña plática de las tareas. Sí, la mejor parte. Ok. En primer lugar, sí. La fe genuina tiene que evidenciarse en obras. Ya lo dijimos, ¿no? Eso está claro por parte de Santiago. La fe viva se demuestra con obras, ¿sí? Yo tengo poco de venir a la iglesia cristiana. A partir de la fe que ya tengo, mis obras comienzan en empezar a trabajar en mí misma y conocer bien la iglesia, o desde ahorita empiezo ya. O sea, es un poco a poco, o en cuanto ves una oportunidad de hacerlo, aunque sí se puede hacerlo, pero, o sea, ¿cómo la puedo encauzar? ¿Sí? O sea, una obra ya puede ser, a partir de que empiezo a conocer la palabra, ya es una obra. Pues, las obras son buenas, digamos, solamente cuando Cristo los inspira y los guía, ¿verdad? Entonces tu pregunta es acerca de las obras antes de conocer a Cristo y después. A partir de que le rendí mi vida a Cristo, sí. empiezo inmediatamente a estudiar. Sí. Esto, a partir de esto ya se me cuenta como buena obra o no. Pues no, nunca te cuenta. Pero tus buenas obras empiezan ya a partir de tu regeneración, Es una a partir de tu fe. evidencia del nuevo nacimiento, ¿no? Sí. Además, las buenas No es obras algo que tarda, ¿no? No son como yo lo entiendo, no son obras mías, o sea, no se trata de mí, se trata de Dios. Sí, y el que mueve es Él, entonces no es que si yo hago una buena obra, por se me ocurre que ahora voy a hacer algo. Cooperas. Sí, yo soy Cooperas la con Dios. herramienta para. Dios ya te va indicando, y como dice en Efesios 2:10, que Dios preparó desde antes obras buenas para que las hiciéramos, ¿no? Sí. Yo he notado algo muy poderoso. El pastor o el maestro o el apóstol se prepara para dar clase a los alumnos y lo hace con fe. Entonces llega el día en que se juntan todos como ahorita y el expositor, o sea el maestro, expone su clase y es aceptado por todos los discípulos. Y eso, el primero que sale bendecido es el maestro y crece su fe. Sí. Y puede enseñar más, y más, y más, y más. Es un ejemplo muy claro de cómo las obras, a través de la fe, en el maestro, lo bendicen. Muy bien. Vamos a terminar esta lista. Y lástima, ya rebasamos las 10. No va a haber tarea. Nunca se escapa una. Tenemos que evitar descansar contentos en una fe tibia y cómoda que pretende obtener lo mejor del mundo presente y del venidero. Bien. Y es parecido al número 1. 3. Tenemos que ser imparciales. Tenemos que decir no al favoritismo. Veo esto como una lucha para muchos de nosotros de ser imparciales. 4. Tengamos mucho cuidado con la lengua. Ya sabemos qué tanto daño puede hacer la lengua o puede bendecir también. También
esto es un aviso. Dios humilla a los orgullosos y levanta a los humildes. Es lo que enseña Santiago y otras partes de la palabra, claro. Otra cosa, vivamos cada día coram Deo, o con los corazones orientados a Dios. Por ejemplo, con lo de hacer planes, viajar, etc. Pues si Dios quiere. Y es algo que a veces se convierte en un dicho muy popular sin pensarlo mucho en español. Si Dios quiere, si Dios dispone, o a veces para un pretexto, si Dios quiere, pues no fui, es que no quiso Dios. Sí. Pero si Dios quiere, es bueno reconocer que si Dios quiere, lo haremos tal o cual cosa. ¿Sí? Y si Dios quiere, haré la tarea. Si quiere Dios, si quiere. El uso del dinero es un asunto espiritual de mucha importancia. Vemos esto con los ricos, los pobres, pagando los jornaleros, etc. Pues en pocas palabras es el mensaje práctico para nosotros hoy. Ahora, la tarea. Esta es lo mismo que está en la descripción del curso. Vamos a leer primero y segundo de Pedro. Vamos a leer los capítulos 20 y 21 en Carson o en Harrison. Me hizo falta la H. Sí, un capítulo sobre el primero de Pedro, otro sobre el segundo de Pedro. Y vamos a contestar la pregunta. Ahora, voy a reducir un poco la tarea. Sí. Contestar la pregunta, ¿qué podemos aprender de 1 de Pedro acerca del sufrimiento? Lo que quiero de ustedes no es una página. Antes dije una página. Un párrafo, no una página. Un párrafo, 8 líneas, algo así, sencillo, media página, una tercera parte de una página. Para poder seguir con la investigación exegética. Quiero repartir esto. Eso es la buena. Por favor. Ahora, voy a mandar esta muestra de mis pasos 7 y 8 a ustedes por internet. Espero que lo puedan leer. Bueno, las palabras griegas en esta se perdieron su forma con el cambio de word a word, no sé qué pasó. Porque estaba muy bonito, les hubiera gustado. ¿Sí? Pero vamos a hablar de lo que son los pasos 7 y 8. Oye, pero Dios tuvo misericordia de nosotros para no humillar. No, yo te contesto. Por lo del griego. ¿Perdón? Por eso no pasó en griego, para que nos abrumara. Sí. ¿Alguien necesita los pasos de la semana pasada también, del 5 y 6? Sí. ¿Puedes repartir estos a poco? ¿Alguien tiene pasos 5 y 6? Levanta la mano. ¿Alguien necesita de los pasos 1 al 4? ¿También? Vamos a ver. Y nada más vamos a preguntar. ¿Ya no es? ¿Sobra el pasos 1 al 4? Ya lo mandé por medio. Él levantó la mano primero. ¿Alguien sobra los pasos 1 al 4? Yo aquí tengo yo. Porque ya mandé todo por Word, lo pueden imprimir ustedes, pero también traje copias, ¿no? ¿Pueden tomarlo de Word esta semana? O si no, el otro sábado traigo unas. Voy a sacar más copias, pero también esta semana pueden imprimir y ver. Bien. Rápido. Los pasos 7 y 8. 7. Interpretación literaria. Pueden ver mi muestra, mi ejemplo, para que mencionen acerca de su texto cualquier figura literaria en el texto. Ilustración, símil, metáfora, comparación, contraste, personificación, eufemismo, etc. Yo doy varios ejemplos en el mío porque aparecen muchas figuras literarias. El paso 8 es la interpretación bíblica y teológica, donde basta resumir en 2 o 3 párrafos la enseñanza bíblica y teológica en tus propias palabras, aunque puedes citar
a otros, a comentarios, qué es lo que nos revela este texto acerca de Dios, nosotros, su salvación, el mundo, etc. ¿Sí? Son los pasos 7 y 8. ¿Podría repetir el número 7, por favor? Lo tiene en su hoja también. ¿Sí? Ahora, he corregido todas las tareas que me han mandado a través del jueves. Si me mandaron algo ayer, no lo corregí. Voy a empezar desde lo que recibí ayer para seguirlo corrigiendo. Si me mandó algo antes del viernes y no lo he corregido, eso quiere decir que no lo he recibido, ¿sí? Y con lo que me entregaron hoy, voy a hacerlo pues lo más antes posible y se los entrego el sábado, o si lo quieren antes me hablan y lo platicamos. Una pregunta. Al final, el borrador que te vamos a entregar, vamos a hacer las correcciones que nos está señalando y hacerlo de nuevo en limpio y hacerlo más compacto para entregarte ya un borrador final. Sí, exactamente. No me queda muy claro, o sea, la diferencia entre el paso 5 y el paso 8, porque la interpretación canónica tiene que ver también con la interpretación teológica, ¿no? O cómo, el 5 es conectar el pasaje con la Biblia entera. El paso 8 es decir, esto es lo que dice este texto. El 5 es conectarlo a toda la Biblia. El 8 es esto es lo que enseña este versículo en particular. ¿Sí? Vamos a terminar ya la clase, ya es muy tarde. Gracias por su paciencia. Nos vemos el sábado. Si tienen más preguntas, lo platicamos ahora. Muchas gracias, Benjamín. Gracias a ustedes. Nadie pagó.